Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Con 1 minuto, gracias a su sintonía, lo hacemos desde Sucesos, Opinión y Noticia Independientes, lo hacemos también a nombre de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muchísimas gracias, el auspicio de esta importante entidad de servicio público. En los próximos minutos ya nos acompañará el doctor Mauricio Pozo, anunciamos su presencia, también estaremos haciendo contacto a propósito de esto que está ocurriendo en Venezuela, como que la crisis ahora sí tocó fondo y ahora qué. Esto y más en los siguientes minutos. Bienvenidos. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Empezando por la primera página del diario La Hora, líder opositor se declara presidente interino de Venezuela. Juan Guaidó dice que cumple con lo que señala la Constitución tras la usurpación de Maduro. Titular de primera página de La Hora. A pocos meses de su operación, la planta de Bajo Alto ya presenta problemas. 83,000 uniformados para la seguridad en las próximas elecciones. Peritos de medicina legal trabajan con normalidad pese a su situación laboral. Otro titular de La Hora. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos. El Metro de Quito va a transportar más de 400,000 pasajeros diariamente, ahorrándoles mucho tiempo y mejorando la movilidad de esta ciudad. Es un mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ya volvemos con nuestros primeros invitados del día de hoy. Mañana con 4 minutos, gracias a su sintonía. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, pidió este viernes 11 el apoyo de los ciudadanos, de los militares y de la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo y que denunció está usurpado por Nicolás Maduro como presidente de ese país. Titular de primera página y que nos convoca a nuestro primer contacto aquí en Sucesos. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Tras los últimos acontecimientos y que están marcados por la segunda posesión como presidente de la República, polémico acto del gobernante de Venezuela, devienen múltiples
comentarios, y no solo comentarios, acontecimientos que vuelven al tapete y a la primera página internacional la situación de Venezuela. ¿Qué mismo va a pasar ahora? El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha pedido el apoyo interno y externo para asumir el mando de ese país. La situación está al rojo vivo, y quién mejor que uno de los principales analistas internacionales de este país, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, nos atiende a través de la línea telefónica. Doctor, muchísimas gracias, deseándole un excelente día y un excelente año. Queremos escuchar su punto de vista sobre esta situación que aparentemente ahora sí tocó fondo, o será otro de los tantos incidentes de conflicto interno político en Venezuela. ¿Cuál es su punto de vista, su lectura de todo esto? Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, buenos días, el país le escucha. Buenos días, Félix. Muchísimas gracias por la invitación a la radio. Muy gentil. Mire, este momento, como usted bien dice, estamos topando fondo aparentemente, pero el control absoluto que tiene del país el presidente Maduro hace pensar que la crisis va a continuar por algún tiempo, a menos de que hubiera un cambio radical interno. Lo que yo manifesté a alguien en el sentido de que si tenemos nuevamente unas manifestaciones multitudinarias en contra del gobierno, algo podría suceder en el sentido de precipitar un cambio interno, un cambio radical interno, para salir de la profunda crisis, no solamente crisis democrática, por la falta de libertad en las últimas elecciones, por el fraude, por la falta de participación de la mayor parte de los venezolanos, que hacen precisamente que la comunidad internacional, en su gran mayoría, se haya pronunciado por desconocer el nuevo mandato del presidente del llamado presidente Maduro. Ahora, para el pronunciamiento del presidente de la Asamblea es realmente es uno de los puntos más importantes de las últimas horas, porque evidentemente que la representación popular, la única que existe en Venezuela, es la Asamblea, a pesar de que el gobierno de Maduro prácticamente la ha desconocido, habla de que está en rebeldía y por lo tanto no acepta ninguna de las decisiones que se adopten, pero evidentemente se van uniendo los factores internos precisamente para tratar de obtener un cambio radical que le permita a Venezuela salir de la profunda crisis, no solo crisis democrática, sino de la crisis económica en que viven, porque resulta un absurdo pensar que uno de los países más ricos de América Latina, uno de los países que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, atraviesa este momento por una crisis económica que hace que sus ciudadanos tengan un salario mínimo que no llega a $5, que tienen una inflación que se calcula que durante este año va a ser de 1.800.000%. Imagínense, es una cifra que a mí no me cabe en la cabeza qué es lo que va a pasar. Y este cálculo lo hacen porque cada mes el precio del precio de todos los bienes que tienen en Venezuela se duplica, y es una duplicación prácticamente geométrica en cada mes que se va produciendo. Así es. De allí que han salido aproximadamente, se calcula a la fecha, alrededor de 3 millones de venezolanos, y viene la parte que nos preocupa a nosotros, a los ecuatorianos, debe preocuparnos fundamentalmente, porque al momento, de acuerdo con cifras oficiales, tenemos 200.000 venezolanos en el país que están de cierto modo legalmente dentro del país porque han sido registrados, dados visas, en fin, etcétera. ¿Qué va a ocurrir cuando esta cifra de 3 millones, según los cálculos, se eleve para el año 2024 a más de 8 millones de personas que busquen mejores días en los países vecinos, en los países en distintas partes, porque su país no les brinda ni libertad, ni respeto a los derechos humanos, y con una situación económica pues realmente que es insostenible? Esto nos hace pensar a nosotros que tenemos que ir viendo qué va a ocurrir si sigue la hora de venezolanos que vienen y que ingresan al país, que obviamente no tenemos un límite que podemos aceptar y podemos ayudar. Ese límite pues no sé en cuánto está, pero evidentemente que cada día se va agrandando. Así es. De ahí que hay que ver este momento la crisis venezolana desde el punto de vista internacional, que Maduro se encuentra aislado, totalmente aislado en el mundo internacional,
a pesar de que tiene tres o cuatro países que prácticamente le han reconocido. Entre estos, Ari me hablaba, es que es importante China, es importante Rusia, son los dos países más importantes, después viene algo Turquía, pero hay que mirar que en cada caso qué es lo cuál es el alcance del apoyo de cada caso. Yo simplemente miro el caso chino. El caso chino, los chinos deben estar muy preocupados porque Venezuela les debe decenas de miles de millones de dólares. Entonces, obviamente, no pueden decir, desconocemos al gobierno, rompemos relaciones en el caso extremo y nos olvidamos de la deuda que tienen. No, los chinos tienen que estar preocupados de cobrar sus préstamos. Evidentemente que el problema con Rusia es distinto. Así es. No tiene las dimensiones con China en cuanto a préstamos y cosas, pero en fin, son los únicos países. De ahí tenemos que la comunidad de América prácticamente está unida para desconocer la legitimidad del gobierno. La Unión Europea se ha manifestado igualmente en este sentido. El aislamiento prácticamente de Venezuela es sumamente grave, que presionará desde el campo internacional para que los venezolanos, porque esto sí hay que recalcar, los venezolanos realicen ellos mismos el cambio. Ojalá este cambio que realicen internamente los propios venezolanos sea un cambio pacífico, porque el problema podría ser que el cambio se realice por la fuerza, y eso sería lamentable. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas y en los próximos días. Doctor, muchísimas gracias. Queríamos escuchar su enfoque, su orientación en un momento aparentemente crítico y crucial para Venezuela. Volvemos con más. También, Gracias, doctor. Gracias al doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Y ya tenemos por acá, en vivo, el doctor Mauricio Pozo, uno de los principales analistas de este país. Recuerde usted que el Metro de Quito va a transportar más de 400,000 pasajeros diariamente, ahorrándoles mucho tiempo y mejorando la movilidad de esta ciudad. Es un mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El gobierno modificó el subsidio a las gasolinas, pero más de un analista cree que esa solo es una de las varias medidas represadas para poner en orden la mesa. Mediante decreto presidencial, la estatal petrolera quedó facultada a actualizar los precios de los derivados del petróleo. El diésel quedó en stand-by tras las largas y secretas conversaciones con los señores y tan influyentes transportistas. Pero en sectores y organizaciones sociales populares hay malestar y preocupación por lo de las gasolinas, advirtiendo que es un retorno a la política neoliberal de ajustes para trasladar al pueblo consumidor los costos de la crisis económico-fiscal. Mientras los aludidos no solo justifican que se revisen los subsidios que desangran al Estado, advierten que faltan otras medidas de ayuda al sector productivo, aparentemente desatendido y en crisis, y hasta golpeado duramente durante los 10 años del correísmo. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones.
8 de la mañana con 16 minutos. Muchísimas gracias. La presencia del doctor Mauricio Pozo, analista económico de los principales de este país, ex candidato también a la alcaldía de Quito. En fin, son datos de dominio público y que nos permiten ubicar la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Vamos directo al grano. Luego de estas medidas, concretamente del aumento de las gasolinas, porque ya dijimos, el diésel quedó en stand-by. ¿Qué más se viene, doctor? Es lo que se pregunta la gente todos los días. ¿Y ahora qué? Doctor, buenos días. Bienvenido y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Félix, por la invitación. Muy gentil. Señalar primero que cuando un gobierno cualquiera quiere ejecutar una política económica que le resulte exitosa, tiene que considerar al menos 3 principios básicos que no puede dejar de lado. En primer lugar, la oportunidad de las medidas. Si las medidas se adoptan en el momento correcto, en ese sentido, a mi forma de ver, lamentablemente se ha demorado mucho en tomar decisiones. Parte de las medidas que se están anunciando debieron haberse hecho hace 20 meses, cuando se iniciaba el gobierno, inclusive porque el apoyo político, la popularidad, el respaldo que pudo haber tenido el presidente, eso se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. El segundo principio básico es la dirección, es decir, hacia dónde apunta el programa. Yo creo que en los primeros 12 meses, en el primer año, lamentablemente lo que se hizo fue continuar lo que se venía haciendo en el pasado. Los 2 primeros ministros del actual gobierno hicieron eso, la deuda como instrumento de tapar un poco los problemas sin objetivos claros, sin principios de prudencia fiscal, etc. Y el tercero es la magnitud de las decisiones. Si el ajuste, pongámoslo así, es en la magnitud correcta o se queda corto. Yo le diría que en el último tema ha habido también un problema complicado, porque lamentablemente tal es el nivel de exceso que se dio en la década anterior, que los ajustes que se vienen dando resultan ser insuficientes, muy pequeños, muy tenues, y el gradualismo ha terminado cayendo, a mi criterio, a ratos hasta en el tortuguismo, como alguien decía, es decir, el gradualismo lo que es la forma de aplicación de un programa, que usted lo vaya haciendo en el tiempo, pero eso no quiere decir que sea tenue, tiene que ser en las magnitudes correctas. ¿Debió ser mayor el ajuste en las gasolinas? No, bueno, en las gasolinas todavía queda un espacio, en general, en el tamaño del Estado, que está absolutamente sobredimensionado, en el tamaño del gasto público, que está absolutamente sobredimensionado. No puede ser tratado como un tema menor, no puede ser tratado como un tema que ahorrémonos 200 millones por acá. Fíjese, solamente en el tema salarial, con todos los anuncios de que se van a reducir salarios de la cúpula mayor, de la primera jerarquía, etcétera, son 200 millones de dólares. El monto de salarios del sector público son 9.700 millones de dólares. 9.700 Y usted reduce 200 millones en el año. ¿Solo salarios? Solo en el tema salarial, porque no llena vacantes, porque recorta a los ministros un 5% del sueldo o lo que sea. ¿Qué significa eso? Que si yo peso 300 libras, estoy absolutamente obeso y bajo 10 libras, claro que bajé de peso, pero me faltan 90 por lo menos. Pero no se nota. Pero no se nota, ese es el gran problema. Entonces, tal es el desfase que los esfuerzos que se hacen resultan insuficientes. Entonces, ese es el tema de la magnitud que le decía. 9.700 millones solamente para salarios. En el año, ¿no? En el año. Y el otro tema que mencioné, que tiene que ver con la dirección, ahí yo diría sí ha avanzado, porque si bien es cierto el primer año, como dije, no hubo sino una continuación, con el cambio del ministro de Finanzas y con el cambio de algunos otros, con la ley que se aprobó hace no mucho en la Asamblea, esta ley de fomento productivo, que incorpora principios de prudencia fiscal como es el tema del ahorro petrolero, las metas de déficit primario, déficit total, la prohibición del Banco Central que le preste plata al gobierno como se lo hizo en el pasado, etcétera, sí se le dio un norte distinto, es decir, el timón cambió de dirección y eso sí fue en la dirección correcta. Pero los otros temas, como digo,
falló en la profundidad o magnitud y en el tema de la oportunidad. Obviamente esto no quiere decir que no se hagan las cosas, tienen que hacer las cosas, pero yo estoy muy preocupado porque por el desfase que se tiene en temas fiscales, en temas del sector externo, en la parte monetaria, en la parte de la actividad económica, lo que se está haciendo sigue siendo todavía insuficiente. ¿Podemos mencionar algún ejemplo en ese sentido, doctor? Pero por supuesto, fíjese, el gasto público reducen el déficit a un valor, según el gobierno, de 3.300 millones, según unos números un poco más pulidos, 3.700 millones de dólares. Claro que fue 6.000 o 7.000, pero ¿por qué baja? Porque incorporan ingresos que no estuvieron nunca y no van a estar tampoco mañana, como es la amnistía tributaria que le va a dar 1.200 millones de dólares del Estado, porque reducen el gasto de inversión. ¿Dónde se reduce el gasto público? En la inversión, no se reduce en el gasto corriente. Y la inversión genera estancamiento económico. Eso es insostenible, Félix. Usted puede un año aguantar eso, usted capaz puede hacer 2, pero usted no puede seguir en esa línea porque lo que está haciendo es bajando el déficit fiscal a costa de que la economía no crezca con problemas de empleo complicados. Entonces, eso es insostenible en el tiempo. Insostenible. Así es. El tercer elemento es que el gobierno no puede estar esperanzado en que suba el precio del petróleo. El gobierno tiene que esperanzarse en lo que él pueda decidir. Y si usted toma decisiones de ingresos, como es el caso de los subsidios, que siguen siendo muy parciales, tiene que tomar en el lado del gasto las decisiones de magnitudes similares. Y no solamente, como repito, en el gasto de inversión o de capital, sino en el gasto corriente, que es el que no le genera crecimiento. Que se están cuidando políticamente para no tomar ciertas decisiones que les pueda afectar, probablemente sí, pero si siguen así, el problema económico les va a comer el capital político, porque hoy no le protestan porque no topa todos los aranceles, los subsidios, pero mañana ahí sí le van a protestar, va a tener que topar todos, porque no va a poder pagar los sueldos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se trata de ver hasta dónde yo aguanto de una forma como la estoy haciendo y hasta dónde no voy a aguantar. Entonces, ¿hasta dónde puede aguantar el gobierno en estas circunstancias y en estas condiciones que usted las advierte? yo le voy a decir algo. Por favor. Estoy especulando, pero no creo que esté muy lejano de la verdad. El mes de diciembre fue terrible. El mes de diciembre fue terrible y el ministro de Finanzas... ¿Terrible por qué? Porque no tenían plata. No tenían cómo pagar nada. Y el ministro de Finanzas se vio obligado, eso es mi especulación, no ha dicho él, yo digo, se vio obligado a salir corriendo a la China para buscar a que le presten plata, esos 900 millones, de los cuales desembolsaron creo que 600. Qué grave. Para poder pagar lo que podía atender, porque si no habría pasado un cierre de años sin pagar muchas cosas del Estado, lo cual políticamente era absolutamente insostenible. En contra de su voluntad, porque él está consciente que lo que necesita es un acuerdo con los multilaterales. ¿Y esa anestesia hasta cuándo dura, doctor? Hasta que nos sigan prestando la plata. Y yo creo que van a seguir prestando de alguna manera, pero esto en palabras sencillas significa que estamos viendo de la tarjeta de crédito pagando el mínimo. Y eso es insostenible. Eso no se puede mantener de manera eterna. Uno puede bandearse con una tarjeta, pagar el mínimo acá, pagar el mínimo acá, pagar el mínimo acá, pero llega un momento que si no corrige el tema de raíz, esto no va a tener una salida sana ni adecuada. Como país pasaremos toda esta situación que usted la está describiendo. ¿Aguantará el gobierno a manejarse en estas circunstancias del actual y dejarle nuevamente al próximo para que haga lo que tiene que hacer? La deuda ha sido el anestésico que ha ocultado los problemas, porque cuando usted se endeuda y trae plata, esto como que no se siente, como que este es una conversación entre economistas que no siente el día a día la gente. Pero el rato que ese financiamiento se corte, que ya está empezando a dar señales... ¿Y se puede cortar? Por supuesto, sí, ya nos pasó, ya nos ocurrió en el pasado. ¿Por qué usted cree, por ejemplo, que los mercados no le ayudan al Ecuador, pongamos la ayudan entre comillas, con un riesgo país menor? Porque ellos dicen el gobierno del presidente Moreno tiene la voluntad de pagar la deuda, de honrar sus compromisos, lo cual está correcto, pero están dudando de la capacidad de pago.
Ya estamos pagando 3.000 millones de dólares anuales solo en intereses de la deuda. La contratación de deuda la genera más necesidad de deuda, porque tiene que contratar nueva deuda para pagar la deuda que se le va venciendo. Eso es una bola de nieve. Ese gobierno tiene la voluntad de pagarnos, pero ¿de qué nos va a pagar? ¿De dónde? Yo sé ¿De que dónde? tiene buena voluntad, son buenas personas, son amigables, tienen buena actitud, pero no tienen plata. Insisto, ¿pasaremos con este gobierno ese bache? ¿Dejaremos al próximo? ¿Cuál es su diagnóstico de esta situación? Es difícil anticipar fechas si algo yo no me atrevo a eso. Lo que sí le puedo decir es que esto es insostenible. O el gobierno entra en un programa integral que aborde todos los campos, es decir, necesita en el campo fiscal reducir el tamaño del Estado, reestructurar la deuda pública y reducir el gasto en la proporción que requiere. Esas tres decisiones tienen que ver. Y detrás de eso está subsidios, pero en la integralidad de los subsidios. No es que le dejemos un ratito al lado al diésel porque los transportistas me complican y topemos la gasolina extra. No. Aquí se tienen que hacer las cosas de manera integral. Esto es ganar tiempo, patear el problema, porque después de 2 meses va a tener que otra vez pensar en el diésel. Entonces seguimos medio tapando los huecos de esta manera. Primer tema. Segundo, necesita fortalecer las reservas internacionales. Nunca han estado en el nivel bajo como están ahora las reservas. ¿Por qué necesita fortalecer ese ámbito? Porque esa es una señal de soporte de la dolarización y de garantía que si el día de mañana hay un problema bancario, el Banco Central tiene posibilidad de entrar a acceder. Si ahora ocurriera algo, ojalá no ocurra nunca, estamos absolutamente desprotegidos. Y eso se hace ¿cómo? Con un acuerdo internacional con los multilaterales. Tercer tema, el sector externo. Usted necesita que la balanza de pagos se sustente sola, no necesariamente atada al financiamiento de afuera, la plata que viene del exterior. Usted tiene un problema comercial, tiene un déficit comercial, tiene un déficit de balanza de pagos cubierto todo con deuda. El tema fiscal cubierto con deuda, el tema externo cubierto con deuda. Y aparte tiene un tema de fondo que es la actividad económica que está estancada, donde el costo de producción es muy alto en el Ecuador, financiamiento es alto, los impuestos son excesivos y tiene un problema laboral absolutamente rígido que no le permite al sector privado mover ni contratar gente. Si usted no abarata el costo de producción, si usted no arregla el tema monetario, como le digo, en la parte de las reservas, si usted no fortalece el sector externo y no corrige estos problemas fiscales, la economía por algún rato se le va a reventar. ¿Esto es un año? No sé. ¿Esto será año y medio? Tampoco sé. Lo que sí sé es que si no corrigen va a pasar. Doctor, pero si la China cierra la llave de los préstamos, abrimos la del Fondo Monetario. ¿No será esa la confianza que tiene el gobierno? Lo que pasa es que usted tiene que entrar al Fondo Monetario caminando. No debe entrar de rodillas. El gobierno tiene que hacer su programa y con ese programa ir al fondo. Y que le acepten. Sí. Por ejemplo, el fondo, yo conozco, está en la línea de pedir un aumento del IVA del 12 al 15. Yo estoy en desacuerdo. Yo técnicamente podría defender que este momento es inapropiado para un ajuste del IVA. ¿Por qué, doctor? Porque es un momento de estancamiento. Totalmente. El IVA es una tasa que es indirecta, es un impuesto regresivo, no considera niveles salariales ni niveles de riqueza de la gente, es antidistribución del ingreso, es decir, no creo que sea el momento. El momento de topar el IVA es cuando usted tiene una economía que crece con tasas importantes, usted ahí puede darse el lujo por un tema fiscal, aumentar el IVA. Porque hay gasto, porque hay consumo, ahí pero sí en vale. este momento yo creo que puede ser el remedio peor que la enfermedad, por ahí no van las cosas. ¿Por dónde pero debería ir? Para usted no topar el IVA, ¿Ya? tiene que acortar el Exacto. gasto. ¿Por dónde debería ir la cosa entonces? Por una reducción de gasto importante, significativa, ¿Y el los gasto costos, corriente. y los costos sociales que ¿Cómo también se manejar advierten en eso, Hay cómo doctor? manejar eso. El desempleo, ¿a dónde mandamos a tanta gente? No necesariamente usted tiene que sacar la gente que usted cree que hay que sacar. ¿Ya? La gente, el gasto público en sueldos y salarios está alto por 2 razones. Primero, porque hay demasiados, y segundo, porque ganan demasiado. Yo no digo que no se merezcan, que no se me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que en el sector privado la gente gana por lo menos un 60% menos
en promedio de lo que ganan. En el sector privado. Así es, de lo que ganan en el sector público. Entonces usted tiene que replantear la relación para bajar el gasto en eso sin necesidad de que la gente salga. Y en aquellos casos donde haya actividades que son empresariales, que no son del Estado, pasarle eso al sector privado, bajo figuras de concesiones, alianzas público-privadas, inversión extranjera o la que sea, para que el empleado público cambie de empleador. Antes del Estado, hoy el concesionario. Doctor, y no pierde el empleo. En ese punto me queda una inquietud que bien vale, y quién mejor que usted. El hecho de estar ganando más en el sector público, como usted nos dice, comparado con el sector privado, ¿cómo puede ser posible esto si hay un límite, pues, que le pagan al empleado público o no? Lo que pasa es que si usted ve cuál es el promedio salarial este momento en el ámbito privado, usted va a ver que están más o menos de unos $700 mensuales. ¿Ya? Si usted le hace el mismo número para el sector público, en promedio, eso está alrededor de $1,500. Entonces, está hablando en promedios el doble. En ciertos segmentos de un 60%, es decir, gana bastante más. Entonces, el espacio que usted tiene sí le da posibilidad de regular eso. Fíjese, en otros países ya se lo ha hecho. Regular y no necesariamente desemplear. Voy a ponerlo en palabras sencillas. A ver. ¿Qué prefiere usted? Está ganando $1,000 al mes. ¿Qué prefiere usted? Ya. ¿Ganar $700 el día de mañana? O 600. O cero. Porque tengo que salir de usted. Clarísimo. Entre comer y no comer es entre 0 y 700. Lo que usted dice es, no necesariamente hay que desemplear, hay que reajustar lo que se está ganando. Hay que replantear el tema. Eso en el sector privado no hay cómo. Además me parece injusto. Porque yo creo que ahí la cosa no va por esa línea, pero en el sector público sí. Y esto, lamentablemente, en el sector público no se arregla con los ministros, que son 40 personas o 30. Esto es la gran masa. Son 704,000 empleados públicos, Félix. 704,000 empleados públicos. Así es, y son 540,000 del gobierno central. Entonces, obviamente, yo no quiero afectar a nadie, todos tienen familia, todos dependen de su trabajo. Yo quiero precautelar el empleo. El problema es que no es que usted les va a votar. Si no hace lo que tiene que hacer, no va a poderles pagar. Entonces, al final del día termina en el mismo problema. El ejemplo que usted plantea es muy práctico, muy gráfico, doctor. Y yo creo que por allí debería ir el enfoque de este gobierno, sobre todo. ¿Qué prefiere usted ganar? ¿0? ¿O un poco menos de lo que está ganando actualmente? En palabras sencillas. Clarísimo. En palabras sencillas. Clarísimo. En el sector privado pasa eso todos los días. En el sentido de que usted, a veces, porque la ley es rígida, tiene que salir de personal y tiene que recontratar con salarios menores. Porque no puede pagar. No puede pagar. Y el privado sí tiene que preocuparse porque tiene un accionista atrás que puso un capital de riesgo, pues. Él no puede darse el lujo de pagar salarios que no puede mantener en el tiempo. Pero el sector público, como es irresponsable, ahí sí se da el lujo de generar booms de gasto que no puede mantener y que se friegue el que sigue. Esto queríamos plantearles a ustedes desde el punto de vista de un análisis objetivo, técnico, yo diría de uno de los principales, quizás el mejor analista económico de este país, el doctor Mauricio Pozo, quien nos está acompañando aquí en Sucesos. Pero también le estaba comentando al doctor Mauricio Pozo que es necesario preguntarle, y simplemente una pregunta porque la inquietud ronda en ese sentido también. La situación político-electoral va entrando en una recta de realizaciones, todavía no de definiciones, y esa es la parte fundamental. Ya han corrido varios días de que el doctor Mauricio Pozo tomó su decisión de no correr por la alcaldía de Quito. En ese lapso, obviamente, un tiempo para quizás tomar las cosas un poco frío, en fin. ¿Tomó la mejor decisión, doctor, de no ser candidato a la alcaldía de Quito? ¿Cómo le ha caído finalmente esto? ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿Cómo se siente usted ahora? Bueno, primero creo que tomé la decisión correcta, Félix. Creo que es lo que debía hacer. Sí tengo un poco de compromiso moral, nostalgia inclusive con todos aquellos que me apoyaron y que estuvieron detrás de mí. Recientemente le cuento una suerte de infidencia. El día de ayer yo había ofrecido a un barrio pobre de la ciudad de Quito, que es en el norte, cerca de Carapungo, facilidades de
de equipos de cómputo para los niños que no tenían cómo hacer sus deberes. Y a través de una fundación que se tiene en la familia pudimos conseguir esos equipos, y a pesar de que ya no estoy en campaña, fuimos a entregar. Qué interesante. Qué interesante. Y era un compromiso moral que yo no quería dejar mi palabra en el aire. Pero digo esto para decir que obviamente tengo esos sinsabores de todos esos sectores que me apoyaron y que finalmente vieron que yo decliné la candidatura, pero creo que la decisión fue la correcta. Lo que yo expuse en la comunicación que circuló en las redes sociales es la verdad. Yo buscaba, con los que creí que teníamos más sinergia, que compartíamos algunos temas, una unidad cívica ciudadana para entrar en la alcaldía, y la mejor opción entre los que estábamos ahí era el que podía correr de alcalde, y el resto le íbamos a apoyar. Para que no sean 18, sino por lo menos unos 4 o 5. Sí, que sería lo racional. Que además se demuestre políticamente que una demostración de que los que nos metimos en este tema político estábamos por Quito y no por una vanidad personal de llegar a ser alcalde. Muy claro. Mi objetivo no era ser alcalde por subir mi currículum o tener algún otro elemento de participación, sino porque yo creí que, y sigo creyendo, a pesar de que ya no estoy, de que podía hacer algo por la ciudad, que podía aportar a la ciudad, por experiencia, por una serie de razones, y por eso entré. Pero lamentablemente ese proceso de unidad no se dio. No se pudo conjugar, cada cual vio que sí creyó y que sigue creyendo que pueden llegar, y no solamente que pueden llegar, sino que si son alcalde van a poder resolver los problemas. Y claro, ante esa posición yo vi que no era lo que era sano, y di una demostración: yo no estoy aquí por el cargo, yo estoy aquí por la ciudad, y por eso decliné mi intención de participar. Eso obviamente también aclaré, no quiere decir que no voy a seguir en mi actividad de opinión pública. A este momento lo estoy haciendo. Por favor, muy amable. Y en el futuro, si hay opciones políticas o electorales que puedan ser de interés, obviamente yo consideraré a ver si entro o no entro. Así queríamos escucharle al doctor Mauricio Pozo, agradecerle por su presencia, sobre todo por esa primera parte, un análisis objetivo de lo que está ocurriendo en materia económica, un punto extremadamente complejo y bastante delicado, el que está atravesando el país. Y en la segunda parte, el doctor Mauricio Pozo, lo dice él, tomó la decisión correcta luego de haber hecho lo que ustedes acaban de escuchar. Al doctor Mauricio Pozo, desearle la mejor de las suertes, y yo me siento muy bien. Qué mejor invitarlo como analista, donde él se mueve como un pez en el agua. Gracias. ¿Por qué? Porque su mensaje es claro, simple, sencillo, directo. Volvemos con más aquí en Sucesos.
Metro cuenta contigo como nosotros podemos contar con el Metro, el mayor proyecto de movilidad de la capital para emprendimiento de una historia, construyendo juntos el futuro mejor. Es un mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Otro de los casos que conmueve a esta ciudad y a buena parte del país es el de la joven Juliana Campoverde, quien habría sido víctima de un pastor religioso o victimada por un pastor religioso. En los últimos días se han visto trabajos de excavación, especialmente en el sector de Bellavista, donde según el propio pastor religioso habría arrojado el cuerpo de la infortunada joven. De lo que se conoce, los resultados no han sido positivos en esa búsqueda triste, lamentable, dramática. Mientras tanto, el caso continúa en una expectativa y se va saturando de elementos que es necesario plantearlos a su madre, doña Elizabeth Rodríguez, y también al abogado de este lamentable, triste, pero asimismo dramáticamente no el único caso. De estos hay varios. Daniel Béjar, el doctor, nos acompaña aquí en Sucesos. Doña Elizabeth, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá, un honor también. Gracias por este esfuerzo. Venir el día sábado a veces es un poco fácil, un poco difícil, pero qué bueno verle. Doctor, muchísimas gracias también. Usted, bienvenido aquí a Sucesos. Vayamos un poquito directo al grano. Luego de lo que es de dominio público, quizás hace falta en algún rato referir a algún elemento, pero yo creo que son muchos elementos de información que ya han circulado. ¿Cuál es su sentimiento de madre? Ese llamado sexto sentido, ¿qué le dice que pasó con su hija? Señora, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la apertura que a nosotros como familiares de personas desaparecidas nos ayuda muchísimo a visibilizar estos casos. Y bueno, pues mi sentimiento como madre es que mi hija, bueno, en lo profundo de mi ser, yo anhelaría que mi hija esté con vida. Por favor. Pero desgraciadamente, con todo lo que hemos venido viviendo, pasando, viendo que este señor nos ha dicho cómo ha sido, o sea, después de que a mi hija la abordó, desde ese día que nos despedimos con Julie, cuando Juliana se dirigía a su trabajo. Estamos hablando de prácticamente 7 años. Sí, casi 7 años, que yo no sé realmente qué pasó con mi hija, pero con todo lo que nos ha dicho Jonathan, sé que la abordó después de habernos despedido con mi hija. Jonathan C. viene a ser el pastor de jóvenes de mi hija. El tristemente pastor de jóvenes. Sí, el supuesto pastor. Entonces, el día que salimos de nuestra casa juntas, encontramos a Jonathan C. por el camino que nosotros siempre transcurríamos, nos saludamos, pasamos, llegamos a la gasolinera Primax de la Biloxi, al sur de Quito, nos despedimos con mi hija Juliana, yo me dirigía a mi trabajo, a mi negocio, y Juliana también se dirigía a su negocio. En 20 minutos realmente no supimos qué es lo que pasó con mi hija. 20 minutos trágicos. Sí, 20 minutos. ¿La persiguieron, cree usted? ¿La siguieron a ella? Sí, ahí nosotros, bueno, yo siento y creo que Jonathan se dio la vuelta, le abordó, porque él mismo dice en la reconstrucción de los hechos, la abordó en cuadra y media de donde nos despedimos, antes de que llegue a su negocio. Se presume, o él dice que la llevó a un tal hotel, pero él no dice que él la llevó, sino que Juliana le ha pedido. Desgraciadamente, que ahí es cuando yo siento que mi hija fue asesinada. Y ese mismo día vino y la botó al lugar del Bellavista. ¿Se trataría de un psicópata, de un obsesionado, en fin? Va tomando estas características de este caso, señora. Realmente no sé qué nombre decirle a este hombre, porque no se merece. Y se trata de un pastor, sí, de jóvenes. Desgraciadamente
creíamos con mi hija que porque hablaba de Dios, nunca pensamos que estas personas iban a hacernos tanto daño. Porque ustedes ya venían desde hace mucho rato en esta práctica religiosa. Sí, Juliana tenía 10 añitos cuando empezamos a ir a ese lugar, a esa secta, porque no creo que sea iglesia. Y estuvimos ahí por 10 años. Por 10 años Juliana creció ahí prácticamente. Ellos sabían todos nuestros pasos, porque ellos nos decían que teníamos que contarles todo lo que hacíamos, todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, todo teníamos que contarles a estas personas. En ese sexto, insisto y con todo respeto, sexto sentido de madre, ¿usted en algún momento detectó que algo extraño estaba pasando con su hija? Así es, fue cuando ya Juliana se graduó y ella ya tenía todos sus sueños y un plan de vida. Juliana siempre fue una chica muy, muy madura en sus cosas, sabía lo que quería, sabía dónde ir, le encantaba la música y ella quería irse a estudiar o especializarse a la Argentina. Y ese sueño, ese proyecto fue uno que le contamos a estas personas. Ahí fue cuando este señor, Juliana recibe una solicitud de un supuesto psicólogo, Juan Solano. Y le acepta, y este psicólogo Juan Solano le dice... ¿Pero un psicólogo por qué? ¿Para qué? De pronto aparece. No, le acepta como un amigo. Como un amigo, y este supuesto psicólogo Juan Solano también se hace pasar como un pastor un pastor y le dice que Dios le ha revelado que tiene que casarse con el hermano de Jonathan C. Entonces, Juliana... ¡Qué locura! Juliana, le cuenta a Jonathan C. que Juan Solano le dice que tiene que casarse o que le ha revelado. Entonces, al lugar de decirle ¿cómo así? ¿Por qué te revela a estas personas? Exacto. No, Jonathan C. le dice, espérate que voy a orar una semana y yo te confirmo en una semana. Entonces Juliana espera esa semana y claro, obviamente Jonathan C. le confirma y le dice que Dios también le ha revelado a él que tiene que casarse con el hermano. Entonces esas cosas Juliana fue y me contó a mí. ¿Sí le contó a usted? Me contó a mí y ahí fue cuando tomamos la decisión de salirnos de esa iglesia. Porque antes de eso realmente yo no sabía qué acudía en ese lugar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pero yo sentía que algo no andaba bien, sobre todo con mi hija, porque empezó a tener como mucho estrés, notaba muy preocupada. Entonces yo le preguntaba, pero ¿qué podía decir mi hija si estas personas eran muy manipuladoras a tal punto que, como yo digo, le llegaron a manipular por medio de la palabra de Dios, la desaparecieron y la asesinaron? Desgraciadamente fue demasiado tarde cuando salimos de esa iglesia y eso fue lo que sucedió. Miren ustedes estos antecedentes, este dramático episodio, más que episodio, situación de una familia que finalmente no sabe hasta hoy, casi 7 años, qué pasó con su joven hija en las circunstancias que ustedes están escuchando. Pero justamente yo me permití pedirle a doña Elizabeth que venga con su abogado, con el joven doctor Daniel Béjar, a quien le estamos saludando y dando la más cordial bienvenida. Esto que estoy escuchando y que estamos escuchando con el público, me da la impresión de que se trataba de una secta de psicópatas criminales, ¿o de qué? Frente a qué estamos, doctor. Buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias igual por la apertura. En realidad hay 4 peritajes psicológicos sobre Jonathan C. que confirman más o menos lo que Elizabeth acaba de contarnos y todos son concordantes, todos arriban a exactamente las mismas conclusiones. Digamos que esto no es el sentimiento natural de la madre, que por una parte también está y es muy respetable. Esto también tiene un valor técnico, una investigación previa. Por supuesto. Y que además siempre el sentir de Elizabeth es lo que se ha venido confirmando, ¿no? Es decir, desde los primeros momentos, desde los primeros horas, creería yo, la familia siempre sospechó que la desaparición de Julie tenía que ver algo con Jonathan C. Desde el punto de vista técnico-criminal, porque ustedes estudian esa parte también, doctor Daniel Béjar, ¿cuál es su lectura de todo esto?
Sí, yo quisiera hacer una aclaración. Al principio hablábamos sobre que tenemos resultados negativos y si quisiera cambiarle un poco de perspectiva, es cierto que en estas búsquedas en la quebrada de Bellavista han habido más resultados negativos que positivos, pero sí recordemos que dentro de todos estos hallazgos se encontraron dos restos humanos que no pudieron ser determinados por el ADN, es decir, que por el paso del tiempo o por su característica propia no se pudo extraer el ADN y no se pudo concluir a quién le pertenecía o no. Entonces, la cadena lógica de hechos de lo que ha sucedido, y usted lo llama una historia dramática, yo lo llamo una historia de terror porque es impresionante que esto haya sucedido así. Podemos y con tranquilidad pensar, ¿y a quién pertenecen esos cadáveres? Exactamente. Ajá. Pero sí resta la duda de, una vez seguido toda esta cadena lógica de hechos, quizás efectivamente esta persona, estos restos sí puedan ser Julián. Entonces, quedémonos sí, hay varios resultados negativos, hay muchas cosas que nos dejan mucha incertidumbre, pero con miras a tener justicia, sí es importante tomar en cuenta lo que se ha encontrado. Entonces, lo que sí tenemos es, como decía, estos 4 informes, todos concordantes. Como bien decimos aquí, el sexto sentido de la madre, que siempre ha tenido la misma línea correcta. Eso es fundamental. Y estos hallazgos de estos huesos que no pudieron ser determinados deja lugar la duda de que pues, sí podrían ser Juliana. Y es la historia, digamos, siguiendo todo lo que ha sucedido en estos 6 años, lo que hemos podido encontrar en estos 6 años, pues todo indica a que estos restos sí deberían ser Juliana. ¿Qué falta para diagnosticar, para definir ese punto, doctor? Si son o no son de Juliana. Sí, como le digo, lastimosamente no pueden ser determinados. Es decir, al menos los exámenes que se le hizo desde el laboratorio de fiscalía, no se pudo extraer el ADN. O sea, no hubo forma de extraer el ADN de estos restos humanos, por lo tanto no fue posible saber a quién le correspondía. ¿Y ahora qué hacemos, doctor? Como le digo, nos quedan, o sea, este es solo uno de los elementos, ¿no? Es uno, digamos, sería el elemento final, pero tenemos todas las demás otras pruebas que nos llevan a este final. Es decir, vuelvo y repito, tenemos toda la intención y toda la creencia que ha tenido. El rompecabezas. Exactamente, a rearmar el rompecabezas. Todo lo que sucedió el 7 de julio de 2012, que es lo que Elizabeth acaba de contarnos, su presunción desde siempre de que ha sido Jonathan la intención de él de manipularle, de controlar a Juliana, de crearse este perfil falso, presentarse como un pastor psicólogo en redes sociales que le controlaba, exaltaba, le obligaba casi a contraer matrimonio con su hermano. Las presiones que han recibido la familia alrededor de la iglesia durante todos estos años sobre los diezmos, y que además se abrió una nueva investigación por enriquecimiento ilícito no justificado, enriquecimiento privado no justificado. Todas las mentiras que se han venido comprobando de lo que él nos ha dicho, de que Juliana, por ejemplo, le fue a visitar en su lugar de trabajo el día lunes, cuando en su lugar de trabajo dicen que él era una persona pues bastante solitaria, bastante poco social, y que en realidad nadie nunca le iba a visitar. Y que nadie recuerda que alguien siquiera haya acudido a sus oficinas a irle a ver. Entonces, y que además, al ser una institución pública, había que registrarse como siempre sucede, ¿no? Y no aparece el registro de Juliana en ninguno de esos días, ni anteriores ni posteriores, ni ese mismo día. Entonces, toda esta cadena de hechos es lo que nos da la posibilidad de que exista este resultado. Ya la investigación lastimosamente está cerrada y estamos ahorita a la espera de la siguiente etapa, que es la audiencia preparatoria de juicio, en donde, digamos, y ya no podemos seguir investigando, pero vamos a tener que sustentar. Y yo creo que todo, como le digo, una vez poniendo todas las piezas en el rompecabezas, tenemos la imagen completa. Y la imagen completa es que Jonathan C. existe una altísima probabilidad de que él sea el responsable. ¿Y qué pasa con estos detenidos, especialmente con este famoso Jonathan C., con estos infames? Porque esa parte también tiene que ser investigada, pues, porque no es solito este hombre, sino que de lo que ya nos ha contado doña Elizabeth, hay otros responsables, hay otros fantasmas que se mueven por allí. ¿Están siendo investigados estos posibles criminales? Sí, digamos, toda la sospecha y todo lo que todas las personas que conformaban esta iglesia siempre fueron objeto de investigación, ¿no? Siempre se les llamó constantemente a versiones. ¿Pero están ubicados a esta altura? ¿Están señalados y, digamos, a la espera, por último, de un veredicto? ¿O simplemente se les investigó y Dios averigüe y perdone?
Chuta. A ver, por el proceso de secuestro con resultado de muerte de Juliana, solo está procesado Jonathan C. Sí, efectivamente. ¿Solamente? Solo él, sí. Dios mío, esto debe ser muy duro para usted, doña Elizabeth. Sí, demasiado duro. Yo realmente saco fuerzas de donde no las tengo, porque esto no se le desea a nadie. Me imagino. Pero siempre con la frente en alto y gritando que pastores de una iglesia cristiana evangélica asociada de una iglesia evangelio cuadrangular son los responsables y son los que tienen que devolverme a mi hija. Bueno, y también el Estado también se lleva su parte, y yo siempre seguiré gritando eso, que tienen que devolverme a mi hija, porque yo no voy a parar un solo día hasta que me devuelvan a mi hija. Ese es mi final, y Jonathan C. tendrá que ser procesado los años que le corresponda, porque él mismo se buscó. Bueno, y también pedimos a la juez que este caso no deje en la impunidad, que nosotros como la familia y todo el Ecuador nos merecemos una respuesta, nos merecemos la verdad y justicia. Siempre llega un momento crítico en el que el verdadero autor de este tipo de crímenes finalmente habla. Y Jonathan C. por lo menos llegará a ese punto, o ya llegó y pasó, y qué más puede pasar. Doctor, por favor. Él se acogió a una figura que está contemplada en nuestra legislación, que es la cooperación eficaz. Entonces, la cooperación eficaz es proveer información que permita esclarecer la verdad de los hechos. Así lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero esta información tiene que ser veraz y verificable. Entonces, a partir de lo que él se acogió a este procedimiento de cooperación eficaz, y él proporcionó cierta información, que es lo que nos ha dado lugar a todas estas búsquedas en la quebrada de Bellavista. Fiscalía, a partir de esta información, ha hecho todos los procesos de verificación posibles precisamente para saber si es que esta información es veraz o no. Pero incluso en esta información, incluso él hablando en una, llamémosle de alguna manera, confesión, aún se encuentran varias irregularidades y aún se encuentran varias mentiras. Y yo vuelvo a los 4 peritajes que existen y la conclusión a las que 4 llega, y justo estábamos conversando con Elizabeth de esto. Él siempre ha tenido, y todos los peritajes concluyen que él tiene una personalidad manipuladora, controladora. Él es una persona muy hábil en el engaño, en mentir. Ya lo dijo usted. Yo tenía una palabra que mejor que usted lo mencione. Yo le veo como un personaje con un cinismo impresionante. Sí, él sabrá qué hace él con las mentiras que nos ha dicho. Pero es el típico comportamiento, pues, de una actitud delictiva, quizás criminal. Digamos, los cuatro peritajes siempre han concordado en que de haber algún tipo... todos descartan que Juliana se haya ido por sus propios medios y que, digamos, ella ha tomado la iniciativa de huir, digamos. Totalmente. Y todos apuntan a una teoría criminal, a una teoría delictiva, en donde el principal y único responsable es Jonathan, sí, efectivamente. Estar pendientes de esto, y doña Elizabeth, con todo respeto, nuestro respaldo, nuestra solidaridad como medio de comunicación. Créame que si es que usted, porque son estos casos desgraciadamente emblemáticos que se van convirtiendo en este país, si es que los padres, si es que los familiares, si es que los hermanos de determinados casos, y en este caso concreto, si es que usted como mamá, doña Elizabeth Rodríguez, no estuviera parada de cabeza, y con todo respeto a la expresión, las 24 horas, esto ya se hubiese cerrado hace rato. Es el país en el que vivimos, doña Elizabeth. Nuestra solidaridad, insisto, los brazos abiertos y nuestros micrófonos siempre permanentes y presentes para dar a conocer al público esto que no nos puede ocurrir, porque no es, digamos, no es ni responsable, no es lógico, y viniendo de una famosa secta. Y esta famosa secta por lo menos se ha cerrado, por lo menos se ha clausurado, por lo menos les han expulsado a estos infames. La verdad que eso es otra de las partes que más duele. No me diga que esto sigue abierto. Que siguen Dios ahí. mío. Y lo peor de todo es que hay muchos feligreses que les siguen creyendo y siguen diezmando para que ellos tengan dinero para pagar a los abogados, supongo, porque no tienen más de otra
porque tienen abogados. Y siguen abiertas las puertas de esta cosa. Y eso hago un llamado a la iglesia cuadrangular evangélica, que esta iglesia es asociada, que el presidente de esta iglesia, que se llama Vicente Muñoz, tenga la gentileza de cerrar esta iglesia, porque no es justo de que sigan manipulando y sigan predicando la palabra de Dios y escudándose en la palabra de Dios. Dios no es cualquier cosa ni burla de nadie. Entonces yo sí les pido a este señor, al presidente de esta iglesia cuadrangular evangélica, que cierre esa iglesia, y también al cuerpo de pastores de Quito, que les quite el título de pastor, porque ellos también tienen una responsabilidad, porque desde ahí empezaron ellos a encubrir, porque esta persona, este presidente de pastores, también dio un informe sobre el sigilo de confesión, cuando el sigilo de confesión en estas iglesias no se maneja. Sigilo de confesión. Qué cosa tan terrible nos está contando, pero seguimos abiertos, seguimos pendientes. Doña Elizabeth, con todo respeto, felicitaciones, porque su actitud es de ejemplar, de una mujer digna y valiente de este pueblo. Doña Elizabeth, muchísimas gracias. Doctor, también muy pendientes, no se nos pierdan, y nosotros estaremos para informarle al público lo que ocurra sobre esto, que sin duda es un crimen a toda vista. Quito cuenta contigo, así como nosotros podemos contar con el metro, el mayor proyecto de movilidad de la capital, y que se haya emprendido en su historia, constituyendo así un mejor futuro para todos. Es el mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y nosotros agradecemos a nuestros invitados. Hemos hecho opinión y noticia, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó de hoy.